cordial saludo a todos los oyentes de Radio Sefarat. Una vez más, os damos la bienvenida a un episodio más de esta serie de cuentos del pueblo hebreo. Os habla Juanjo Ventura. Seguimos con nuestra serie sobre los demonios dentro de la literatura hebrea. Y para hoy os traemos un cuento que tiene que ver con el rey de los demonios, que se llama en hebreo Amosteo. La historia de Amosteo tiene muchos orígenes y entre ellos se dice que era hijo del rey David y de un súcubo. Aparece numerosas veces entre la literatura hebrea. Os dejamos ahora ya con el cuento. El beso de la muerte. Érase una vez un pobre vendedor que vivía en el barrio judío de Prago. Su negocio apenas producía lo suficiente para mantener a su familia, y el hambre era un invitado casi a diario en su casa. Después de muchos años de las mayores clases de pobreza, el vendedor no pudo aguantar más, por lo que decidió emprender un viaje para cambiar su suerte. Recordó que su padre le habló de una tierra al otro lado del mar, donde era verano eternamente. Las castañas asadas crecían en los árboles y las cerezas eran tan grandes como melocotones. El oro y los diamantes se hallaban esparcidos por todas partes como guijarro, para todo aquel que quisiese recogerlos. Las personas que vivían allí eran tan vagas que no habían hecho ningún esfuerzo por aprender oficios, y como resultado, el oro y los tesoros no eran tan valiosos como los broches y los botones, las ollas y los platos. Estos eran los objetos que precisamente el hombre pobre vendía en la calle todos los días y con los que apenas podía ganarse la vida. Si tan solo pudiese vender su mercancía en esta tierra de verano eterno. El padre de este hombre había encontrado por casualidad esta tierra lejana y ganó allí gran fortuna. Pero a su regreso, un vendaval muy fuerte arrastró el barco contra un acantilado y se hundió junto a su tesoro, regresando a casa sin dinero y vestido de harapos. Aun así habló a menudo a su hijo de aquel reino asombroso y de su riqueza inimaginable. Pero también insistió en los peligros del mar, que lo habían privado de su fortuna y casi arrebatado la vida, e imploró a su hijo que nunca zarpara. Debido a su gran miseria, el hijo se olvidó de la advertencia de su padre. De esta manera, el pobre vendedor salió a pie en busca de aquella tierra abundante, llevando consigo una gran cantidad de mercancía. Tomó el camino descrito por su padre y después de varias semanas llegó a una ciudad portuaria, donde encontró un barco que zarpaba en dirección a aquella tierra. El vendedor no tenía dinero para pagar el pasaje. Se arrojó a merced del capitán, que se impresionó con la determinación de aquel hombre que había llegado hasta allí cargado con aquella mercancía tan pesada durante tan largo trayecto. Así que el capitán accedió a aceptarlo a bordo, con la condición de que pagaría el doble del precio del pasaje a su vuelta. Durante 2 meses el barco navegó por aguas tranquilas y un día el vendedor ambulante consiguió ver la orilla azul de aquella tierra en la que eternamente era verano. Pero repentinamente se levantó una terrible tormenta y en un instante el barco se hundió con todo el pasaje, tanto hombres como ratas. Invadido por un miedo mortal, el pobre vendedor ambulante se agarró a un tablón flotante y fue arrastrado por la corriente hasta una pequeña isla. Cuando comenzó a explorar el lugar, maldijo a su persistente mala suerte, ya que la isla a la que llegó era estéril. Ni un solo pájaro o bestia habitaba allí. Es más, incluso no había árboles, bayas o alimento de algún tipo. Pero súbitamente, un enorme grifo que sobrevolaba en aquel momento por encima de su cabeza se abalanzó sobre él, capturándolo, y retornó su vuelo hacia lo más alto en dirección a su nido. El terror que sintió el judío era prácticamente indescriptible, pero la voluntad de vivir, que casi había perdido, retornó a él con vigor,
aunque no había nada que pudiera hacer para escapar de la bestia. En ese instante, el grifo lo soltó de sus garras y cayó sobre una terraza real. Las paredes del palacio eran de piedra de diamantes y agujas de oro, y el techo era de mármol con rubíes. Las puertas estaban forjadas de plata, y todas las escaleras cubiertas con alfombras de color púrpura. Aturdido por la abrupta caída, el vendedor se quedó allí, inmóvil por un largo tiempo. Cuando por fin abrió los ojos, se encontró acostado en el sofá de suave seda, y en el aposento estaba sentada una chica muy hermosa, con pelo dorado como el oro. Anonadado, el vendedor se quedó mirando la gloria de aquel ser, preguntándose si es que estaba vivo o muerto. Pero antes de que ni siquiera pudiese preguntar, la chica dijo: «¿Quién eres tú, forastero, que has llegado a este lugar de tan milagrosa manera?» Nunca antes un mortal había pisado este lugar por su propia cuenta. Este es el reino de los demonios, y es una orden estricta del rey que cada ser humano que se adentre en su reino debe morir. Y has de saber que mi padre es el rey. «Princesa de la misericordia», dijo el pavoroso judío, «usted, que bien podría ser un ángel, sálveme de la muerte». La princesa se quedó en silencio por largo tiempo, y el judío supo que su alma pendía de un hilo. Finalmente ella habló: «Tal vez hay una forma de salvarte. Has de saber que entre las mujeres que habitan en el mundo, las que conocéis como brujas, están confabuladas con nosotros. Roban a niños humanos cambiándolos por un sustituto. Fue una bruja quien robó a mi madre cuando ella era una niña pequeñita. Y cuando mi madre alcanzó la mayoría de edad, se convirtió en una de sus esposas, su favorita, debido a su gran belleza. Pero ella murió al darme a luz, y mi padre, en su dolor, me culpó de su muerte y me desterró a este palacio, donde me visita una vez al año. No se permite a nadie más que me visite, y estoy sufriendo enormemente por esta gran soledad. Ahora que has venido aquí de esta manera milagrosa, me tienes que tomar por esposa, y de esta manera te salvarás, ya que mi padre no podrá matar a mi esposo». Embelesado por el canto y la belleza de la princesa, en un sumido estado de desesperación, el judío accedió a casarse con ella, a pesar de que era mitad humana y mitad demonio. Incluso se olvidó de que ya estaba casado y de que era padre, así que se dejó arrastrar por la belleza que brillaba ante él como una estrella. La boda tuvo lugar ese mismo día y se celebró durante una semana completa, a pesar de que no hubo invitados. Al principio, el judío se imaginó que estaba enamorado y borró de su mente su vida pasada, como si hubiese muerto y vuelto a nacer. Después de unos meses, el hombre se encontró con que por las noches soñaba con su familia humana. En los sueños besaba a sus hijos y los cogía en sus brazos, diciéndole los mucho que los echaba de menos. Cuando se despertó, al darse cuenta que continuaban separados, se puso muy triste, y la princesa lo percibió al notar la frecuencia con la que lloraba en sus sueños. Cuando por fin ella descubrió que era nostalgia, le dijo: «Puedo ver en tus pensamientos que vuelves a tu país de origen. No puedo retenerte aquí en contra de tu voluntad. Pronto vendrá mi padre. Puedes salir con él si me prometes que volverás dentro de un año. Ahora mi amor por ti ha crecido y no creo que pudiera soportar la soledad por más tiempo». El judío se llenó de alegría por la generosidad de la princesa y reconoció el gran amor que ella sentía por él, así que realizó el voto de volver al final del año. Ella le entregó una gran bolsa de oro para que no volviera a su casa con las manos vacías.
Poco tiempo después, Amosdeo llegó con todo su séquito y se sorprendió al descubrir que su hija se había casado con un ser humano. Pero tal y como ella había esperado, su padre no lo trató de arrebatar la vida de su marido. Sin embargo, Amosdeo se mostró reacio cuando su hija le solicitó que el hombre fuese a su tierra natal durante un año. Para Amosdeo era incomprensible que su yerno pudiese ser fiel a su familia humana y a su hija al mismo tiempo. Pero cuando su hija le rogó y le contó sobre el voto que había hecho su marido al volver, Amosdeo acordó su fin, aunque advirtió que el hombre no tomaba su voto de regresar en serio. Pero el judío le aseguró que lo haría, y con esto el rey de los demonios hizo un gesto a uno de sus esclavos demoníacos, quien tomando al hombre en sus poderosos brazos, alzó el vuelo. Viajaron a una velocidad tal que antes de una hora el hombre reconoció las torres de Praga. El demonio voló hasta la azotea de la casa del judío y tras dejarle caer por la chimenea, desapareció. Cuando en el interior la familia del vendedor ambulante escucharon el ruido en la chimenea, se asustaron terriblemente, pero el susto pronto cambió en alegría cuando lo reconocieron. El hombre se recuperó de la conmoción, abrazó y besó a todos los miembros de su familia, les mostró la bolsa de oro que había traído con él y empezó a contar su aventura, pero ocultó que había tomado una segunda esposa en el reino de los demonios. En cambio, dijo que había tenido mucho éxito en la venta de sus mercancías en la tierra del eterno verano, y la bolsa de oro eran sus ganancias. Ellos se sorprendieron por todo lo oído, pero con la visión del oro no dudaron de la historia. El judío, que siempre había sentido más ardor por estudiar la Torá que por ejercer su oficio, desde ese momento dedicó todo su tiempo a ello. Su conocimiento le brindó honra en la comunidad y su riqueza hizo posible para él proporcionar caridad a los necesitados. De esta manera, el año pronto llegó a su fin, pero el hombre se había olvidado de la princesa y no sentía ningún deseo de volver. Ella, sin embargo, continuaba esperando impaciente a su marido y confiaba en que cumpliría su promesa. La princesa, cuando percibió que su marido no aparecía, envió al demonio alado en su busca, quien encontró al judío de camino a la casa de oraciones en la noche. El demonio dijo: «El año lejos de su esposa ya ha concluido de más, es hora de que regreses». Al judío se le congeló la sangre, pues sabía que el demonio podía llevarle incluso en contra de su voluntad. Así que dijo: «Todavía no estoy preparado para volver. Regresa a tu señora y pregúntale si me da una semana más». El demonio desapareció y el hombre pensó que había ganado más tiempo, pero al siguiente día, cuando fue a la sinagoga, vio a la princesa en persona, que mostraba su contrato de boda a la congregación y pidió que se convocase una corte rabínica. La corte rabínica se estableció en ese mismo instante y después de escuchar el testimonio de ambas partes, dictaminó que el matrimonio con la princesa no era válido y por lo tanto quedaba liberado de su voto. La princesa, devastada, se echó a llorar y repentinamente una gran ira se apoderó de ella y decidió vengarse. Así que, ocultando sus sentimientos, se acercó a su marido para darle un beso de despedida. El hombre estuvo de acuerdo, pensando que terminaba con ella para siempre, pero tan pronto como sus labios se encontraron con los de ella, la princesa le arrebató el dinero y se desplomó muerto. A continuación, la princesa de los demonios desapareció y nunca jamás fue vista en la tierra de nuevo.